Reflexiones Reavivados. Reflexiones basados en nuestro estudio diario del Reavivado por su palabra. Yo soy Elias Gómez. Estamos en el capítulo 14 del Evangelio de Mateo. Este capítulo es la continuación del capítulo donde vemos que Jesús instruye a sus discípulos para que ellos vayan a predicar el Evangelio. Y bueno, resulta que los discípulos fueron a predicar el Evangelio y luego regresaron y le contaron las novedades que habían pasado en su experiencia de predicación del Evangelio. Y justo por ahí a Jesús le es anunciado la muerte de Juan el Bautista. Entonces es allí donde se cumple lo que dice el versículo de Mateo 10:23, donde dice que si en algún lugar os persigan, huid a otra ciudad. Es porque Jesús no quería incitar a la persecución. No quería que la gente se incitara a poder interrumpir su ministerio. Y bueno, luego Jesús se va a un lugar solitario. Allí, pero la gente le perseguía porque habían escuchado de él que era una persona que hacía milagros, que venían y le hacían milagros y justo por esas fechas ya era la semana de la Pascua y mucha gente había venido de todos lugares. Así que el retiro que tuvo Jesús no duró por mucho, porque cuando la multitud llegó, Jesús los vio y sintió mucha compasión de ellos, porque eran ovejas, como ovejas sin pastor, ovejas sedientas, hambrientas de sanación, hambrientas del perdón. Es por eso que Él fue y los sanó a todos. Pero luego resulta de que a Jesús les había enseñado la palabra de Dios, pero ya era muy tarde, ya el atardecer estaba llegando y si la gente se quedaba unas horas más, pronto habría ya de oscurecerse. Así que los discípulos de Jesús, preocupados, le dijeron: Maestro, pide a la gente que se retire, ya es muy tarde, ellos necesitan ir a sus casas y tienen que comer, tienen que descansar. Pero Jesús le respondió y les dijo: no se preocupen, dadles vosotros de comer. Aquí hay una lección muy interesante de que Jesús no solamente quería atender sus necesidades de sanación, también quería atenderles con comida. No una comida glamurosa, sino una comida sencilla, como lo vemos en el versículo 19, donde dice que Él tomó los 5 panes y los 2 pescados. El pan y el pescado eran la comida tradicional de los pescadores de aquel lugar. Pero Jesús usó esos 2 elementos que le trajeron a Él y bendijo y los bendijo y los repartió a sus discípulos, y sus discípulos los repartieron a la población. Y el relato comenta que dice que fueron 5,000 hombres, sin contar a mujeres y niños, es decir, 5,000 personas que eran las cabezas. Así que se intuye que eran más de 5,000, eran como 10,000 o 12,000 personas allí. La gente estaba realmente maravillada de Jesús, estaba maravillada de que Jesús los atendiera, que Jesús obrara milagros. Así que la gente estaba muy excitada por todo ello y decían:
es hora de proclamarlo rey. Y qué mejor en esta semana de la Pascua, es hora de poder presentarlo ante todos, de que Él debe ser nuestro rey, nuestro representante. Él obra milagros, es capaz de alimentarnos a todos, es capaz de alimentar un ejército entero, es capaz de obrar milagros y librarnos del yugo de la opresión romana. Él es el indicado. Y sus discípulos también estaban así, excitados por la muchedumbre. Pero Jesús sabiamente mandó a sus discípulos que entraran a la barca, que se fueran primero ellos y que no se contagiasen con la excitación de la muchedumbre. Jesús les dijo: vayan ustedes delante, mientras que yo despido a la gente. Jesús se quedó despidiendo a la gente. Les decían: yo no soy el rey. Yo no vine para ser el rey. Yo no soy. Así que vayan a sus casas, vayan, descansen. Los discípulos se quedaron en la barca esperando que Jesús viniese. Y la muchedumbre se fue con la autoridad que tenía Jesús, con esa autoridad que les ordenó. No tuvieron forma como reclamarle. Allí Jesús se fue a orar. Los discípulos, viendo que Jesús se fue, ellos también se fueron, pensando de que ya luego Jesús vendría. Jesús, el versículo 23 dice: despedida la gente, subió al monte a solas a orar. Jesús se quedó allí orando porque tenía tristeza por la muchedumbre, que aún no entendían el mensaje. La gente había venido por sanación, había venido por hallar consuelo y misericordia, pero lo miraban a él como un profeta, tal igual como Herodes, el tetrarca. Lo miraban como un profeta, menos como un Mesías, menos como el Mesías prometido. Jesús se fue a orar. Y cuando era noche, Jesús siguió a sus discípulos. Nunca los había perdido de vista, los miró a lo lejos y Jesús comenzó a caminar sobre el mar. Mientras que los discípulos estaban en la barca y luego se echaron la culpa de por qué haber cedido fácilmente ante la orden de Cristo, por qué no lo proclamaron rey, y se echaban la culpa. Y los momentos bonitos que pasaron en aquel día quedaron disipados. Recordaron solamente el momento negativo, y vino una gran tempestad, vino y sentían morirse. En eso Jesús llega y los discípulos dicen: un fantasma. Ellos pensaban que estaban pagando las consecuencias de su error, pero Jesús les dice: ánimo, soy yo, no temas, no temáis, soy yo. En eso Pedro le dice: maestro, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre el agua. Y Jesús le dice: ven. Pedro camina sobre el mar, siempre y cuando tenga su mirada fija en Cristo. Una vez que se volteó para ver a sus compañeros, comenzó a hundirse. Le dice: Señor, sálvame. Y Jesús lo salvó, le extendió la mano. Cuando Pedro y Jesús llegaron a la barca, todos quedaron atónitos y dijeron: Él no es un profeta. Él no debe ser solamente un profeta. Él es el verdadero Cristo. Él es el Mesías. Verso 33 dice: realmente eres el Hijo de Dios. Eres el Mesías. Pero bueno, el asunto pasó. El mar se tranquilizó y llegaron a la otra orilla. Y las personas que estaban allí lo reconocieron y le trajeron todos los enfermos y decían: si tan solo lo tocara su manto, seremos sanos. Y así fue. De todo esto podemos sacar muchas lecciones. Uno, la lección que Jesús tiene poder para hacer muchas cosas.
Jesús ese poder nos transmite a nosotros, nos transmite el poder del Evangelio, como los panes y los 2 peces. Nos dice, vayan y compartan esto a las demás personas. La otra lección que podemos ver es de que Jesús es mucho más que un profeta, mucho más que un amigo, mucho más que alguien con quien podemos confiar. Él es el Mesías, Él es el Dios mismo que puede salvarnos. Por lo tanto, no debemos dudar, no debemos temer. La otra lección que podemos encontrar en este capítulo es sobre la actitud que tuvo Herodes. Versículo 1 al versículo 12 nos relata cómo es que Juan el Bautista fue muerto. Herodes, por la excitación del vino, por la excitación de la fiesta, prometió algo en el medio de la algarabía. Acá podemos sacar de aquí una lección. No prometamos cuando estamos sumamente embriagados. No prometamos cuando estamos muy felices. Como dice el dicho, ¿no? No prometamos cuando estamos felices, ni prometamos cuando estamos muy tristes. Ni digamos algo cuando estamos muy molestos. Hay que guardar la templanza. Herodes prometió en medio de la excitación del vino, en medio de la excitación de la fiesta. ¿Y por qué? Porque él era una autoridad, un rey, y cuando él prometía no podía retractarse, porque si no, su orgullo, su reputación habría de ser manchada. Por lo tanto, nosotros no debemos ser así. Debemos guardar la templanza. Debemos guardar la templanza y sobre todo poder entender el ministerio de Cristo. Cristo vino a sanar, a ayudarnos, pero sobre todo a salvarnos del pecado. Al inicio Juan el Bautista no entendió, pero luego sí, y murió así. Y así también nosotros podamos persistir, avanzar y entender el ministerio de Cristo. Dios te bendiga y tenga la paz del cielo. Esto fue Revivado por su palabra.